Hola a todos y todas, los saludo desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán, soy abogada, socia consultora de la firma Velasco, Calle y de Alemán Abogados, con sede principal en la ciudad de Medellín. Hoy, 28 de enero, es el Día Mundial de la Privacidad y queremos celebrar e invitarlos a que ustedes disfruten de una charla que hemos preparado sobre la protección de datos personales y la seguridad de la información. Esto a propósito de las normas nuevas que existen en Colombia desde el año 2012 y mucho antes de esta ley 1581, la ley 1266 del 2009, sobre la protección y el desarrollo constitucional del artículo 15 en relación con la protección de datos personales y el habeas data. Así pues, que los invitamos a que puedan disfrutar de esta charla dirigida a todos aquellos que trabajen en seguridad de la información, en riesgos, en cumplimiento, privacidad y todas esas estructuras que hoy están llamadas en nuestro país, Colombia, a generar esfuerzos, conocimiento, competencias y nuevas capacidades para atender los grandes retos que el mundo nos plantea. Quiero presentarles la guía sobre cibercriminalidad que se lanzó en el marco del Congreso Europeo sobre Protección de Datos Personales, que se llevó a cabo en la IAPP en Bélgica en el mes de noviembre del año 2014. En el espacio de este Congreso, la Cámara Internacional de Comercio, capítulo Bélgica, en compañía del capítulo ISACA, también de este país, y otras organizaciones publicaron una guía donde se describen una serie de prácticas, de principios sobre la seguridad de la información. Pues bien, la pregunta que nos planteamos fue la de saber cómo podríamos entender alineados los principios de la protección de datos personales que están consagrados en todas las legislaciones sobre protección de datos personales, partiendo de la europea, las latinoamericanas y por supuesto las normas colombianas, con esta guía de principios de seguridad de la información. Es un reto para aquellos que están encargados de la seguridad de información, de los procesos de seguridad de la información, y siendo los datos personales un tipo de información, posiblemente una de las más regladas en nuestros países hoy día, ¿cuál debe ser el enfoque, la amplitud, las reformas que hoy deberíamos estar planteando desde la perspectiva de la seguridad de la información? Vamos entonces a ir chequeando cada uno de estos 10 principios y después de cada uno de ellos, una traducción efectuada por mí, quiero hacerles algunos comentarios de cómo vemos nosotros esos principios atados también a la seguridad de los datos personales. El primer principio que plantea esta guía sobre ciberseguridad podríamos denominarlo o podríamos describirlo con esta frase: mire más allá de la tecnología. ¿Qué se plantea en este principio? Que finalmente el tema de la seguridad de la información no solamente es un área que le interesa a la tecnología, a las áreas de tecnología, sino que es un tema que le interesa al negocio. Los estudios sobre ataques e incidentes de seguridad han demostrado que los ataques malintencionados son mucho menores que los incidentes que se presentan por negligencia o por la ausencia de combinar políticas que también involucren a las personas de la organización, a los colaboradores de la organización, sus procesos y a la tecnología misma. En relación con los datos personales que encontramos, por lo menos en las normas colombianas y en buena parte de las latinoamericanas también, pues la exigencia asimismo de adoptar políticas y normas que comprendan el tratamiento de datos personales que haga la organización,
pero que más que una política que solo le conviene a un área, como podría ser el área de tecnología de una organización pública o privada, recordemos que debemos hablar de tratamiento de datos en los dos ámbitos, pues también deba mirarse más allá de lo que son los artefactos o las herramientas informáticas con las que hoy contamos, y el tema llegue a todos los funcionarios de la organización, a todos los colaboradores, y por lo tanto esas políticas se alineen con aquellas políticas de la seguridad de la información. Si ya tenemos en muchos casos en nuestras empresas políticas de seguridad de la información, están reflejando estas políticas también las normas y las mismas, valga la redundancia, políticas sobre protección adecuada de datos personales. ¿Deberíamos ampliar las primeras o las relacionadas con datos personales podrían hacer parte de un apéndice o anexo de las políticas generales de seguridad de la información de una compañía? El segundo principio podríamos traducirlo de la siguiente manera: el cumplimiento no es suficiente. La guía de ciberseguridad expresa que la seguridad de la información de alguna manera está revelada por las normas, por las leyes, incluso por los estándares de industria, que de alguna manera están asegurándonos, están diciendo qué es lo que se necesita para poder asegurar la información dentro de los procesos, las reglas y las personas en una organización pública o privada. Sin embargo, el cumplimiento de las normas, a veces el checklist que encontramos en lo que para algunos son procesos de certificación de normas estándares, como podrían ser las ISO 27001 y 002, no es suficiente. La guía plantea que hay que ir más allá del cumplimiento, y esto supone que haya una implementación real en la empresa, que se adopten prácticas seguras dentro del negocio que en efecto revelen que se están cumpliendo más bien las normas, las políticas sobre seguridad de la información que se han adoptado por la alta dirección. ¿Cómo ver esto en relación con la información personal y los datos personales? Es en efecto el cumplimiento de los principios que traen las normas de protección de datos personales lo que nos permitiría decir que más allá de declarar estos principios en unas normas generales o en unas políticas que ya en la mayoría de los casos las vemos colgadas en los portales web de las empresas, el cumplimiento no basta ni podría entenderse como simplemente llevar a cabo estas acciones. Es preciso que, además de esas políticas y de esas normas, más allá de entender cumplimiento por adoptar reglas, debamos comprender la necesidad de adoptar y de comenzar a implementar estas normas y estas reglas a las prácticas de todos los colaboradores de la organización, y de igual manera a generar lo que hoy se está hablando en el mundo sobre programas de responsabilidad demostrada dentro de las organizaciones, de acuerdo a un diseño para ellas mismas y conforme la clasificación de activos de información que hayan desarrollado. Un tercer principio de la guía de cibercriminalidad podríamos entenderlo o traducirlo de esta manera: trasladar la meta de seguridad a la política de seguridad de la información. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que nos expone esta guía de la Cámara Internacional de Comercio y del capítulo de ISACA en Bélgica, en asocio con otras instituciones. Lo que nos quieren decir y lo que constituye este principio es que si bien las áreas de tecnología o las áreas responsables de la seguridad de la información en nuestras organizaciones hoy tienen unas metas por cumplir, a veces esas metas
no están articuladas con la política de seguridad de toda la compañía. Es posible que las áreas de tecnología sean las principales responsables por el tratamiento de la información, pero no son las únicas. Por eso este principio lo que nos plantea es la necesidad de que el comité directivo incruste dentro de la política general aquellas prácticas que se han considerado por el área de seguridad de la información como necesarias para cumplir sus propósitos, que pueden incluir o no certificarse dentro de buenas prácticas como las normas ISO que ya hemos mencionado. En materia de datos personales, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un principio per se. Es decir, la seguridad de los datos es uno de los principios que vamos a encontrar en las normas europeas, en la gran mayoría de las normas latinoamericanas, en los referentes estadounidenses, donde especialmente la seguridad al consumidor obliga a las empresas a adoptar además medidas tecnológicas seguras, prácticas seguras, y por supuesto no es Colombia, nuestro país, la excepción. Y es un principio que encontramos de obligatorio cumplimiento tanto en la ley 1266 del 2009 como en la ley 1581 del 2012. ¿A qué se refiere este principio? A la necesidad de adoptar esas medidas de carácter administrativo, lógico e incluso físico, de acuerdo a los niveles de protección que requieren los datos personales. Es decir, siguiendo el principio planteado por la Guía de Ciberseguridad en materia de seguridad de la información, cobra una inusitada importancia, y me atrevería a decir una obligatoria referencia, de las empresas por trabajar en la forma como se debe implementar el principio de seguridad, concretamente a los datos personales que se tratan en una organización. El cuarto principio que se plantea, principios, repito, de la seguridad de la información, consiste en asegurarse del compromiso de la alta dirección. Y esto lo describen nuestras normas, es un dominio importante de la ISO 27001, porque sin el apoyo de la alta dirección, sin que la alta dirección esté comprometida en la implementación de la política, pues de nada sirve una política simplemente declarada o políticas, permítanme la expresión, colgadas de un portal web, si esto no tiene una verdadera implementación y reflejo en las prácticas de toda la organización. Pero a la alta dirección también hay que llevarle métricas, hay que llevarle reportes, y es lo adecuado que se puedan mostrar cuáles son esos resultados medibles de la seguridad de la información, de la política y el desarrollo de esas normas sobre seguridad de la información que se van obteniendo por los líderes de este proceso dentro de la organización. Ahora bien, en complemento del principio que antes se expone y en materia de protección de datos personales, encontramos que en las normas, especialmente la colombiana en el decreto 1377, ha exigido de la conformación de una estructura administrativa responsable. Cuando queremos alinear estos principios de seguridad de la información que tienen que ver con el compromiso de la alta dirección, pero que ya hoy en relación con la información de carácter personal, lo que nos van a exigir es que además de eso, esa alta dirección esté comprometida en la creación de unos comités o de una estructura que lidere el cumplimiento de la protección de datos personales, que en términos de este espectro más amplio o este marco es la seguridad en el tratamiento de los datos personales. Se trata pues de que dentro de nuestras organizaciones pensemos ya no en términos solamente
de quién puede abordar este tema y simplemente dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Se trata de que pensemos de manera responsable en una estructura que sea quien lidere los temas de compliance sobre datos personales dentro de la empresa o la organización. Muy cerca de este principio, el quinto principio que se plantea en esta ciberguía, podríamos denominarlo de esta manera: cree un rol visible de seguridad e inclúyalo en la responsabilidad personal que deben asumir los colaboradores de una empresa. Es decir, otro de los principios básicos de la seguridad de la información es elegir las personas que van a estar a cargo de ella, las personas que van a liderar todo el tema y a permear dentro de toda la compañía o la organización la seguridad de este importante activo intangible como lo es la información, y asimismo poder generar comunidades con otros pares o compañeros en los diversos stakeholders o grupos de interés con los cuales se interrelaciona la organización, bien se trate de una organización pública o privada. En materia de protección de datos personales, ya he comentado que este principio tiene una aplicación directa desde la ley. Ya no se trata de una buena práctica solamente, sino de una exigencia legal, pero que al mismo tiempo nos invita a pensar en la forma como se debe ir creando una cultura en toda la organización, con todos los colaboradores de la organización, sobre la buena práctica, sobre el buen manejo, sobre el adecuado tratamiento de este tipo de información específica, esto es, los datos de carácter personal que trata una organización de sus diversos stakeholders o grupos de interés. Es pues indispensable en estos casos contar con programas permanentes e idóneos de capacitación, de tal manera que pueda realmente sensibilizarse e irse creando esa cultura en todos los niveles de una empresa. Un sexto principio que describe la guía de cibercriminalidad que estamos comentando en esta charla se define de la siguiente manera: mantenga la seguridad de la información también cuando acudamos a la subcontratación o el outsourcing. Este sexto principio lo que nos invita a pensar es en aquellas terceras partes que subcontratamos, que cada vez son más importantes dentro de las áreas de tecnología, especialmente cuando se han hecho presentes desde hace ya varios años los modelos de cloud computing, de contratación de servicios y proveedores de nube, y donde es fundamental que también esas terceras partes, de acuerdo a lo que nos dice este principio, cumplan, entiendan cuáles son las políticas, las normas y en qué procesos de seguridad de la información intervienen para que la organización no quede, podríamos decir, al descubierto con esos terceros proveedores que posiblemente no se han tenido en cuenta desde el tema de la seguridad de la información. ¿Qué pasa en materia de protección de datos? Cuando pensamos, leemos este principio que nos presenta la guía y contrastamos este principio y esta guía con el mundo de la protección de datos personales, ¿qué pasa? Pues que tenemos en la subcontratación y en el outsourcing tecnológico, y aquí es preciso pensar que no solo en el caso de la protección de datos personales estamos hablando del outsourcing que contratan las áreas de tecnología. Estamos hablando de proveedores de las áreas de gestión humana, de las áreas financieras, de las áreas de comunicaciones,
de mercadeo, de procesos comerciales, entre muchas otras, que también están contratando proveedores que finalmente van a tratar los datos personales que estas áreas de la organización tienen. De igual manera, como sucede con lo que he venido comentando en relación con algunas normas, y especialmente las colombianas, la ley colombiana exige a las empresas y a las organizaciones públicas o privadas que tengan contratos, que suscriban acuerdos sobre el tratamiento de los datos y la forma como esas terceras partes deben abordar dichos tratamientos. Ya hemos visto sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera bajo la vigencia de la norma 1266 por la ausencia de tener en cuenta estos parámetros de seguridad sobre la información personal en términos concretos de normas sobre protección de datos personales cuando las entidades celebran contratos con terceros que pueden suponer el acceso de ese tercero a los datos o bien la transferencia de esos datos a servidores que inclusive pueden estar situados fuera de territorio colombiano, y para la norma colombiana, así como lo sucede para muchas latinoamericanas e incluso la europea, pueden tratarse de transferencias no aprobadas por tener como destino países no seguros, de acuerdo a lo que estas leyes entienden por tal. Por tanto, la subcontratación, el outsourcing, cuando se trata de la información de carácter personal, tiene un imperativo legal. No se trata, como lo hemos visto en otros casos, de buenas prácticas que deban adoptarse, sino de una exigencia normativa que dentro del mapa de los riesgos se determine quiénes intervienen como proveedores en las distintas áreas y cómo debe ser ese tratamiento y cuáles son las medidas de seguridad que estas terceras partes subcontratistas deben adoptar cuando tratan datos personales como encargados de algún tratamiento dentro de cualquier área de la organización, no solo del área tecnológica. El séptimo principio podríamos definirlo, traducirlo de la siguiente manera: garantice que la seguridad de la información permite, no bloquea la innovación. Y esto hoy tiene una repercusión fundamental en todas nuestras empresas, especialmente en términos de innovación, cuando se constituye esta en la herramienta fundamental para la creación de nuevos productos y nuevos servicios. Pero no en pocas ocasiones hemos encontrado que hay una queja general porque la seguridad de la información resulta no un área o no un proceso proclive a la innovación y por el contrario se vuelve un obstáculo para poder adquirir nuevas herramientas tecnológicas, desarrollar nuevos productos, nuevos modelos de negocios que al requerir la seguridad de la información, al contrastarse con la seguridad de la información, van a encontrar que se chocan o que no están alineados en igual sentido. Y lo que nos dice este séptimo principio es que por el contrario, estos choques no pueden existir y la seguridad de la información no puede convertirse en un bloqueo a los nuevos procesos y a las nuevas herramientas que se requieren dentro de una organización en términos de innovación. Cuando pienso en este principio que plantea la guía sobre ciberseguridad en relación con los datos personales, resulta fundamental que al mismo tiempo se tenga en cuenta que dentro de este tipo de información personal
Hoy son numerosas las empresas y organizaciones, especialmente en las áreas de mercadeo y de procesos comerciales, que están innovando con base en una experiencia, en una gran cantidad de información que a través del tiempo se ha venido recolectando y que hoy se transforma con nuevas técnicas y con conocimiento, con herramientas de inteligencia de negocios, con herramientas de minería de datos, en fin, lo que se plantea hoy sobre analítica de grandes volúmenes de información, el Big Data, que sin duda van a representar aspectos muy importantes, procesos muy importantes dentro de las organizaciones, pero que pueden encontrar su tope de cara al debido tratamiento de datos personales. Y esto es muy importante porque, tal como lo dice el principio sobre seguridad de la información, tampoco el cumplimiento de las normas sobre protección de datos puede bloquear o volverse un bloqueo para la adecuada administración de esta información y el propósito de volverla además conocimiento que con buenos propósitos esté alineada a las compañías que hoy pueden prestar servicios o generar productos a partir de estos tratamientos de datos. Por tanto, será muy importante que desde el momento mismo de los requerimientos del proyecto se mapee este tema de manera que, alineadas las políticas y normas, prácticas y procesos de seguridad de la información, también puedan coincidir y alinearse con los del cumplimiento de los principios de la protección de los datos personales y estos proyectos puedan salir adelante. El octavo principio que plantea la guía sobre ciberseguridad de la Cámara, publicado por la Cámara Internacional de Comercio, capítulo ISACA, Bélgica y otras organizaciones, plantea el reto que debe permanecer en todas aquellas personas que están al frente de la seguridad de la información. Es el reto de entender, de acuerdo a lo que plantea la guía y este principio, que las prácticas y los procesos no pueden quedar fuera de foco cuando se conciben de una manera férrea e inamovible. La seguridad de la información es un asunto flexible que todos los días está cambiando y que cambia además por las exigencias de la cambiante tecnología. Y eso supone que cada vez más nuestras organizaciones deban tener esa capacidad de resiliación, de adaptación a esos nuevos cambios, lo que exige también que nosotros, los seres humanos y las personas que nos ocupamos de estos procesos, también tengamos la capacidad de una cultura abierta para mantener esa seguridad de la información y darle la tranquilidad a las personas, incluso a nuestros colaboradores, de que al momento de que se presente un incidente puedan sin temor comunicarlo a las áreas responsables dentro de la organización. ¿Y qué pasa frente a la protección de los datos personales? ¿Cómo aplicar y cómo entender este principio de la seguridad de la información? Y nada más cierto que las normas van a estar en constante transformación porque buscan reglar conductas humanas. Y así como la tecnología exige que desde la tecnología y la área misma de los artefactos tecnológicos estemos cada vez atentos a qué hay para adoptarlo dentro de nuestras organizaciones, también desde la perspectiva normativa y del cumplimiento de la protección de los datos personales, es un reto permanente el poder alinear los propósitos de la ley con las prácticas empresariales. Este es el gran reto que hoy tenemos como organizaciones en Colombia. Tenemos normas, tenemos políticas escritas, pero no nos hemos sentado a pensar cómo hacer que esas políticas y normas se reflejen en una verdadera cultura empresarial
que propenda por el adecuado tratamiento de datos y el respeto de estos derechos fundamentales. El noveno principio del cual habla la guía de ciberseguridad, podríamos enunciarlo de esta manera: mantenga el foco. Escuchaba sobre este principio una conferencia en el pasado LatinCax que tuvo lugar en Ciudad de Panamá de Isaca, Latinoamérica, sobre el reto que hoy tendríamos para clasificar activos de información, pero esta vez cualificándolos por el valor o la importancia que tienen para una organización. Es decir, hoy estamos escuchando a los grandes proveedores y a los grandes gestores de tecnología decir que es imposible gestionar el 100% de los riesgos que se ciñen sobre la información, así como garantizar que no se van a presentar en un 100% incidentes de seguridad sobre la información. Si esto es así y la tecnología cada vez desarrolla muchos más artefactos y muchas más formas de que se presenten estos incidentes, de una Internet cada vez más amplia, libre, menos condicionada y menos reglada, lo que significa es que el foco de la organización deberá concentrarse en clasificar aquella información que pueda ser considerada la joya de la corona y desde tal perspectiva tener la capacidad de enfrentar y de focalizarse en los riesgos que pueden dañar esa información, que en efecto puede ser la más lesiva para una organización. Este principio nos lleva a pensar en materia de protección de datos personales, que también dentro de las buenas prácticas en materia de protección de datos personales es preciso clasificar el tipo de datos personales que tenemos. En dos vías podríamos decir que no solo la información de carácter personal ya es una subclasificación dentro de las clasificaciones generales de activos que una organización puede hacer, que además se trata de una información reglada con muchas normas hoy, especialmente en Colombia, sino que también, y a propósito del decreto 886 del año 2014 expedido en Colombia, que nos exige hacer inventario sobre esos datos, sobre esos ficheros o bases de datos que tenemos dentro de nuestras empresas, con el propósito de registrarlos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que también la subclasificación de la información personal se hará necesaria, con miras a poder dedicar y focalizar, como invita este principio de la seguridad de la información, en el esfuerzo hacia aquellos datos personales o información que puedan generar mayor riesgo e impacto o daño, no solo a los titulares de esos datos, sino también a las organizaciones cuando se presente un indebido tratamiento de los mismos. Y el último principio, el décimo y último principio que plantea la guía, es el siguiente: esté preparado para manejar los incidentes de seguridad. En un plano o en un ciclo de PHBA sería lo que hablamos como control, sería la capacidad de esa organización para atender los incidentes de seguridad de la información que se puedan presentar. Y es que de acuerdo a los expertos en esta área, más importante que el incidente mismo es la forma como respondemos a ese incidente. Y en esto tendríamos que confrontar nuestras organizaciones para mirar si estamos preparados, si hoy tenemos equipos capacitados para ser realmente buenos respondientes en relación con la seguridad, con la atención de incidentes sobre la seguridad de la información, y más aún si tenemos comunicado al interior de la organización el proceso
o los procedimientos que ya hemos concebido al momento de atender incidentes, si realmente están listos nuestros colaboradores para saber qué hacer en el momento en que se nos presente esto. Y como lo dijimos, si pensamos en materia de protección de datos personales y en el principio de seguridad que debemos cumplir todas las organizaciones públicas y privadas en Colombia en relación con este tema, pues obviamente no bastará con atender el incidente, sino también en gestionarlo de manera que se evite el mayor daño posible al titular del dato y a la misma organización. Es una obligación de las normas colombianas que cuando se presenta fuga de información o un incidente que ponga en riesgo o en peligro la información de carácter personal, la organización reporte ante la autoridad correspondiente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, ese incidente y por supuesto la forma como lo atendió, de manera que pueda demostrar su diligencia, su prudencia al momento de responder sobre esta fuga o este problema o estos incidentes que se presentaron en el tratamiento de datos personales. Estas cuestiones pues nos llevan realmente a pensar en que tenemos un enorme reto dentro de nuestras empresas, un reto enorme para poder alinear lo que muchos han venido trabajando sobre seguridad de la información y que posiblemente están trabajando aparte, aisladamente o de manera autónoma, independiente, con los temas de protección de datos personales. Y nada más equívoco que este aislamiento y nada más contraproducente para una organización. Hoy es fundamental que el tema de la protección del dato personal se incruste dentro de los procesos que ya muchas organizaciones vienen trabajando y han trabajado por muchos años sobre seguridad de la información. No podemos crear equipos independientes o autónomos, no podemos crear políticas que no estén alineadas entre sí, no podemos crear programas de responsabilidad demostrada para poder atender requerimientos de las autoridades en materia de protección de datos cuando el equipo de tecnología o otras áreas de la organización no entienden sobre qué estamos hablando. Hay un enorme trabajo que hacer y a modo de conclusión viene a mi mente las palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el discurso del mes de enero de 2015 sobre el Estado de la Unión, cuando expresaba, comillas, y el mes que viene publicaremos un informe sobre lo que estamos haciendo para cumplir nuestra promesa de mantener seguro a nuestro país mientras fortalecemos la privacidad. Cierro comillas. Un propósito que no es excluyente y que, a mi modo de ver, debemos abordar más que de forma paralela, de forma coincidente e integrada. Porque mientras más se pueda garantizar el derecho a la privacidad de las personas a través de la educación, creo que más podremos fortalecer la seguridad de la información de nuestras organizaciones y la seguridad de una nación. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden entrar a nuestro portal web ustic.co y Velasco y Calle Abogados, donde podrán encontrar notas de interés, así como los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Hasta otra oportunidad.